Buenas bendiciones, un abrazo para todos en el nombre de Jesús. Quiero manifestarles que el día de ayer, por la gracia de Dios, tuve la bendición de ir a la playa de Corona del Mar, donde juntamente con mi esposa pudimos presenciar algo extraordinario, algo maravilloso que Dios está haciendo a través de una pareja joven que se movieron en el año 2016 para el estado de California, y ahí Dios comenzó a mostrarles lo que ahora, el día de ayer, pudimos ir a contemplar con nuestros propios ojos. Algo muy sencillo, ningún tipo de complicación, sencillamente una exaltación a Jesús, centrados, muy cristocéntrico, sanidades instantáneas, gente espontáneamente descendiendo a las aguas para ser bautizados. Y Dios me había mostrado de que Él va a hacer algo extraordinario con los hispanos aquí en el estado de California para crear un impacto a nivel mundial. Y creo que el día de ayer pude presenciar de que todo ese mecanismo y toda esa manera de ver las cosas en cuanto a lo espiritual es lo que yo he venido viendo y creciendo en ello. Y Dios está listo para hacer algo muy importante con los hispanos en este tiempo. Así es que estoy bastante emocionado. Por otro lado, he estado cargando con una cierta preocupación por el mal que se nos ha venido. Esta mañana, por ejemplo, recibí una llamada de un pastor de Nicaragua que me decía que estaba saliendo de los efectos del COVID-19, y él, cuando inició esta crisis, pues le recetaron medicamentos que equivalían como a unos $160, y él dijo: ¿de dónde yo voy a tener esa cantidad de dinero? Además, los medicamentos escasos en Nicaragua. Y me decía él que sin medicamento le tocó atravesar un tiempo de una gran batalla, una gran lucha espiritual. Y de igual manera, ayer recibí una llamada de un pastor de México, quien recientemente, creo que por ahí en el mes de mayo, perdió a su suegro, que era pastor, por este problema del COVID, y ahora su padre está gravemente enfermo, y él me pedía que por favor orara, intercediera, y le mandé un diseño de oración que Dios me ha dado muy poderoso, que se ha estado aplicando sobre muchos enfermos y han estado siendo sanados, y doy honra y gloria al Señor por esa oración. Y le dije: aquí te la envío, sáquenle copia. Parece que la doctora es amiga de la familia, que ellas les lea si es que no tienen acceso a este pastor, y estamos creyendo que Dios nos va a dar la victoria. Pero cuando escucho a compañeros en el ministerio que han librado esta batalla, sin excepción alguna, incluyendo el pastor que me llamó esta mañana, me han dicho que ha sido la guerra espiritual más fuerte que han librado en toda la historia de su ministerio. Que ha sido un ataque más que físico, demoníaco. Todos, sin excepción, han dicho lo mismo.
un ataque directo del enemigo. Y muchos de los hombres de Dios en diferentes países han sucumbido. Yo tengo amigos pastores que ya no están con nosotros. Han sido parte de las bajas que hemos tenido en esta guerra que estamos librando. Yo quisiera ser portador de algún tipo de mensaje. Quizá que alguien pueda decir, pues denos un mensaje acá que nos haga un cosquilleo en los oídos, algún tipo de mensaje de ánimo. Yo he estado hablando de bastante ánimo, pero creo que el mayor ánimo que yo puedo compartir con ustedes hoy es entender lo que dice la Escritura y cómo podemos vencer en una guerra espiritual. Hace 2 días llevé a mis nietos al parque junto con mi esposa y de repente mi nietecita de 5 años desde la parte de atrás me salta con una pregunta. Y la pregunta me sacudió porque me dice ella, papá, si Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, ¿por qué todavía sigue haciendo tanto mal? ¿Qué le hubiera contestado usted a la niña? Si ya fue derrotado en la cruz del Calvario, ¿por qué todavía sigue haciendo tanto mal? Entonces, esa es una pregunta importante y a la vez profunda, la verdad. Viéndolo desde un ángulo teológico, demanda de una respuesta muy acertada y de conocimiento. Por ejemplo, he encontrado que muchos creyentes no saben lo que son fortalezas, cosa que se menciona no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Las armas de nuestra milicia, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que encontramos en la Escritura en los diferentes tipos de títulos que se le dan a la serpiente antigua? ¿Qué significa nuestra lucha? Esa palabra lucha, ¿qué significa? ¿Contra quién es nuestra lucha? ¿Cuáles son los diferentes niveles y categorías de lucha que nosotros como creyentes tenemos? ¿Qué tantos creyentes saben que desde que se bautizaron se enlistaron en un ejército, no en una congregación ni en un club social? Por esa razón es importante que los siervos de Dios enseñemos e instruyamos a nuestro pueblo, a la gente que nos escucha, que nos sigue, cómo poder hacer guerra espiritual. Estaba recordando con mi esposa en esta mañana que los tiempos de mayor avance que hemos tenido en nuestro ministerio aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, ha sido cuando hemos activado y nos hemos activado a hacer guerra espiritual. Porque hay una cantidad de cosas que están a nuestro favor y yo no pretendo hoy enseñarles todo el concepto a ustedes porque se requiere de varias enseñanzas, pero estoy muy inclinado a meterme en esto. Yo sé que a muchos no les interesa el tema porque son cobardes, porque son personas que van navegando en un crucero espiritual y no en un buque de guerra. Pero yo encuentro aquí en la Escritura que estamos literalmente librando una batalla y que no es un conflicto entre naciones, entre tribus, líderes de gobierno,
sino que detrás de eso hay una cantidad de poderes espirituales que manipulan a los hombres y que su ensañamiento es contra aquellos que profesamos ser hijos de Dios, porque si no nos ataca en el cuerpo, nos ataca en nuestra mente o nos puede atacar en nuestro espíritu, si es posible también. Yo siempre he dicho que el ataque del enemigo tiene que ver con las 3 Fs. Ataca nuestra fe, ataca nuestras finanzas y ataca nuestra relación familiar. Las 3 Fs, nuestra fe, nuestras finanzas y nuestra familia. ¿Cómo podemos nosotros guardar nuestra fe? ¿Cómo podemos proteger nuestras finanzas? ¿Y cómo podemos proteger a nuestra familia? Y a veces no se viene con una de las 3, sino que se viene por todas. Directo, fe, finanzas y familia. Se viene con todas. Entonces, no se trata de que somos nosotros quienes estamos procurando crear un golpe de estado o hacer un tipo de revolución con armas carnales o físicas, sino que estamos librando como iglesia de Jesucristo la batalla más importante que hay. Fíjate, en el Antiguo Testamento no se menciona realmente al diablo, ni tampoco demonios. Es muy poco lo que usted encuentra en la Escritura, allá la serpiente en el jardín, la mención que se hace de él cuando caía en el libro de Isaías, en el libro de Job cuando se presenta, o también cuando Satanás tentó a David. Pero es muy poco lo que la Biblia en el Antiguo Testamento menciona acerca de Satanás y mucho menos el asunto de demonios. Pero cuando llega Jesús, es puro diablo y demonios. ¿Sabe por qué? Porque vino la luz del mundo. Y lo que hizo la luz del mundo es mover la piedra y decir, aquí estaba escondido, mírelo dónde está. Allá en el Antiguo Testamento eran guerras entre hombres, pero ahora descubrimos por el lenguaje que se utiliza en el Antiguo Testamento que detrás de ese rey de Persia, de Grecia, hay unos poderes. El rey de Tiro, o sea que todas esas naciones con las cuales se enfrentaba Israel, realmente por detrás estaba el enemigo. Y cuando vino la luz del mundo, que Jesucristo quitó. Lo pongo de esta manera. Si usted alguna vez tiene la oportunidad de acompañarme a Estudios Universales, acá a una hora de donde yo vivo, que es donde filman muchas de las películas, usted lo suben en un trencito. Y llega un momento donde te llevan a un barrio con unas casas fantásticas, hermosas, sus antejardines de diferentes colores, unas casas completas. Y usted va pasando por esa callecita y le dicen, aquí en esta casa se hizo tal película, aquí en esta otra se hizo la otra. Y cuando el trencito da la vuelta en una curva y se viene por detrás, descubres que detrás no hay casa, que todo lo que usted vio por ese camino inicial era pura fachada, pero por detrás no había ninguna casa. De igual manera es con el asunto del enemigo. Usted encuentra fachadas, pero ¿qué es lo que está por detrás? No está carne ni sangre.
sino que por detrás hay algo invisible, algo espiritual. Y usted no se puede dejar llevar por las fachadas, porque entonces vas a vivir tirando a donde no debes tirar. Por ejemplo, cuando una pareja comienza a pelearse mucho, y ella se pelea y se discuten y se quieren ya como agarrar, si los ojos espirituales se le abrieran, descubrirían que esos pleitos es una fachada, pero por detrás está alguien moviendo los hilos. Por detrás hay alguien que está manipulando. Entonces la Biblia claramente me dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, que el pueblo perece por falta de conocimiento, de que estamos sufriendo bajas por falta de conocimiento, porque no hemos entendido contra quién es nuestra lucha ni cómo librarla, cómo activar los poderes que se le han otorgado a la iglesia, porque cuando yo estudio todos los poderes que se han otorgado a la iglesia, eso me indica que el Señor la mandó armada hasta los dientes. Y que eso también te habla del tipo de guerra que tenemos que librar. Por eso es que debemos entender que hay manera de tener victorias en esta guerra espiritual. Y que la iglesia del primer siglo fue una iglesia que entendió que ellos, es más, el mismo término apóstol ya te habla de que era un asunto militar. Estoy hablando de los apóstoles de la Biblia, pues, si no quieres aceptar los de hoy. Eso ya era una avanzada militar. El término eclesia, eso habla de una institución gubernamental respaldada por el imperio romano. O sea, la Biblia me habla en términos totalmente militares. Por ejemplo, ¿para qué va a tener usted la armadura de Dios si no está en guerra? ¿Para qué usted va a entender que la palabra de Dios es comparada con una espada? Y una espada de dos filos. ¿De qué te sirve entender que la oración son lanzas de corto y de largo alcance? ¿De qué te sirve entonces entender para qué es el escudo? ¿Para qué es el yelmo? Si es que no estamos en guerra, ¿por qué la Escritura a los ataques del enemigo los llama dardos encendidos? ¿Por qué a la fe se le llama la buena pelea y a los creyentes se les invita a que peleen la buena batalla? ¿Qué batalla es buena? A no ser que sea una batalla que se pueda ganar. Una batalla a la cual usted pueda llegar hasta el fin. Entonces la iglesia del primer siglo estaba comprometida en un conflicto espiritual. Y que si alguien está interesado en esto, debe leer muy de cerca el libro de Josué, porque el libro de Josué es el libro de un pueblo conquistador, de un pueblo que libra batallas y que debe terminar con una declaración como la que aparece en Josué capítulo 26, donde pudieron obtener al final de ese libro una victoria rotunda. ¿Qué significa, por ejemplo, estar en una reunión y dar gritos? ¿Para qué sirve eso? ¿Para mostrar emocionalismo o tiene un valor espiritual? Porque si yo recuerdo bien en el libro de Josué, cuando gritaron los muros cayeron. ¿No será que nuestros gritos de júbilo
tienen repercusiones espirituales? ¿No será que cuando usted aplaude tiene una connotación espiritual, y es que a través de su aplauso usted no solamente está exaltando al Señor, sino dándole cachetadas al enemigo? ¿No será que la alabanza atrae la presencia de Dios y crea muros de protección alrededor del pueblo de Dios? Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, tal y cual como dice que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. ¿Qué edifica? ¿No será que está edificando un fuerte donde el enemigo no puede entrar? Y a través del gozo del Señor te fortaleces para poder hacerle frente a un enemigo que es cobarde, que cuando se le resiste en la fe tiene que huir. Pero no, como iglesia antes del COVID-19, si somos honestos, estábamos dedicados en nuestras actividades de entretenimiento, porque teníamos una iglesia entretenida en vez de ser una iglesia empoderada. Pero se nos vino la guerra, se nos tiró encima y acabó con todos esos programas de entretenimiento. Templos que se estaban construyendo, de repente un alto. Convenciones, congresos, un alto. Y todo tipo de programa, de dramas musicales, de entretenimiento, de confraternidades, de campamentos, alto. Y también el asunto de creyentes en las congregaciones peleándose los unos contra los otros. Y ahí está el pastor, era en medio resolviendo problemas, apagando fueguitos aquí y allá de hermanos peleoneros unos con otros. Y ahora de repente descubrimos que hay un enemigo fortísimo que se nos vino encima con una agenda impresionante. Y muchos de nuestros compañeros de diferentes agrupaciones, pero gente que invoca el nombre del Señor, no están con nosotros. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Vamos a seguir escondidos? ¿Vamos a seguir por allá como en una fantasía espiritual, tratando de ver si se pasan los días rápido e ignoramos lo que está sucediendo? ¿O nos levantamos como el ejército que somos y echamos mano del armamento que tenemos a ver quién prevalece? Porque la Biblia dice: y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Por qué dice así la Escritura? ¿Sabe por qué? Porque en las guerras de las cuales se habla en la Escritura, se enfrentaban dos ejércitos en un valle uno contra el otro, y se agarraban en un conflicto cuerpo a cuerpo, que eso es lo que habla el apóstol Pablo. No tenemos lucha, era un asunto cuerpo a cuerpo. Y el ejército que, habiendo acabado todo, todavía permanecía en pie, ese era el ejército ganador. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Después de todo este encuentro cuerpo a cuerpo, porque si ustedes lo notan, esto está cuerpo a cuerpo. Ministros de Dios luchando cuerpo a cuerpo con espíritus demoníacos que les asaltan la mente, les quiere desbaratar el cuerpo y hacerlos rendirse aún en sus convicciones espirituales. Pero el último ejército que quede en pie, ese será el ganador. Y si yo leo en mi Biblia
descubro que el último ejército que va a quedar en pie es la iglesia de Jesucristo. Pero hay que abrir los ojos ante esta realidad, porque se ha intensificado el ataque, queridos. Y la iglesia no puede retirarse en sus líneas defensivas frente a un enemigo agresivo. No podemos ir a escondernos, porque este no es tiempo de cobardía. Es tiempo de gente con gallardía. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y algunos han dorado el pastel y han puesto por ahí, no dice violentos, dice valientes. Pues vea por allá entonces cómo está escrito en el original. Ahora, yo no he visto ningún valiente que no tenga que ser violento cuando se trata de salir a ejercer su valentía. Entonces, hermanos, mire lo que dice la Escritura hablando acerca de los tiempos que estamos viviendo. Apóstol Pablo escribiéndole a su hijo Timoteo en su última carta, que fue segunda de Timoteo, y mire cómo este hombre que está terminando su carrera militar le escribe a su hijo Timoteo y dice: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y nos hemos dedicado a pelear por tildes, por comas. Nos hemos dedicado a pelear tantos aspectos doctrinales y queremos absorber a ver cómo me equipo para pelear mejor contra aquel hermano, contra aquel otro, a ver cómo le discuto y le gano. Lo que llama el apóstol Pablo discusiones necias que no producen absolutamente nada, peleando por cuentos de viejas, cuando el apóstol aquí nos dice: también debes saber esto. Ponle cuidado a esto, porque en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, como no preparamos a la iglesia para tiempos difíciles, ahora tenemos que acelerarnos. Y si algún pastor me está oyendo, por el amor a Dios, equipe a ese pueblo. Prepárenlo. ¿Por qué? Porque el secreto para ganar una guerra es la estrategia. Voy a repetirlo otra vez: la estrategia. Y la estrategia se puede obtener cuando usted examina cómo funciona el enemigo. Y si tienes información de inteligencia, mejor para poder establecer un sistema de estrategia. Mire lo que dijo Jesús hablando de guerra. Lucas 14:31. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Aquí Jesús está diciendo: si usted tiene 10,000 y el otro tiene 20,000, la única manera como le vas a ganar es que te sientes y veas cómo con 10,000 se le gana al que trae 20,000. ¿Cómo se logra eso? Con estrategia, con inteligencia. Entonces tiene que examinar cuáles son nuestros recursos. ¿Cuáles son las estrategias de batalla? ¿Qué curso vamos a tomar? ¿Cuál es el flanco débil del enemigo? Ahora yo les tengo un adelanto a ustedes. Y es que nosotros no peleamos para obtener una victoria, peleamos desde una victoria. Y ya eso te debe empoderar.
Yo no peleo para ganarme una victoria, yo peleo desde una victoria. Pero tengo que echar mano de esa victoria y lo que se soltó a través de esa victoria para venir a enfrentarme aquí y poder hacer declaraciones y avances de victoria. Porque estamos parados en una plataforma de una victoria ya dada. Entonces se examina cuál es la estrategia, cuáles son las armas, cuál es el poder que está ya dado, disponible para la iglesia del Señor. En el mundo militar, la estrategia es la ciencia de llevar adelante operaciones militares. Es un método, un plan que te lleva al objetivo de poder obtener una derrota en el campo del enemigo. O sea, no estamos en estas para perder. Estamos en esto para ganar. La victoria ya fue anunciada, pero ahora necesitamos ganar. Entonces, ¿qué estrategias militares nos encontramos en la palabra? ¿Qué instrucciones podemos recibir de nuestro comandante en jefe? Escúcheme, iglesia de Jesucristo y ministro, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Y si estás en un departamento de música, o eres un cantor, salmista, como te lo quieran llamar, usted es un objetivo militar. Voy a repetirlo otra vez, usted es un objetivo militar. Estaba estudiando en la escritura y hablo ahora con los que cantan, que por cierto ese es el área donde más el enemigo ataca, en los músicos y en los cantores. ¿Sabe por qué? Porque en la escritura yo encuentro por lo menos 3 arcángeles. Algunos dicen que hay otros más. A mí me gusta mucho uno que se llama Rafael porque lleva mi nombre. Ese es el que transporta sanidades, según dice la tradición. Pero está Gabriel, que es el mensajero, el que se dedica a llevar mensajes y debe tener ángeles que lo asisten en eso. Está Gabriel, el que se dedica al asunto de la guerra y está a favor nuestro y tiene sus ejércitos que vamos a verlo cómo se movilizan. No creo que hoy, pero lo vamos a estudiar más a fondo si Dios me lo permite. Y luego está Luzbel. Y Luzbel estaba dedicado a todo lo que era la alabanza. Pero si usted estudia la Biblia, en el primer libro real de la Biblia, que no es Génesis, sino el libro de Job, encuentra en algunas versiones que en el día de la creación los ángeles cantaron. Las estrellas cantaron. Y se cree que es ahí donde había ese coro angelical que estaba cantando y alabando al Señor el día de la creación. Pero desde que Satanás fue arrojado, o sea, Luzbel, el director de alabanza, con todo su coro, arrastró la tercera parte de los ángeles con él y se cree que eran todos los músicos, cantores, el grupo de alabanza se lo llevó. Por eso es que usted encuentra que en el sistema del mundo que está bajo el poder del maligno se maneja tanto la música, al punto que estaba escuchando que hay jóvenes que ya no necesitan cocaína ni heroína para drogarse, se drogan con música, solo oyendo música. Pero el enemigo no está metido allá en los conciertos. Él viene y visita las congregaciones para ver cómo desbarata la música, porque en la escritura no se registra ni una sola vez que los ángeles canten en el cielo.
Algunos pueden decir, y cuando Jesús nació, la Biblia no dice que estaban cantando, dice que dijeron. Y algunos los ponen ahí cantando, eso no lo dice la Biblia, no cantaron. La única que va a cantar en el cielo es la iglesia cuando llegue allá con el Señor. Los ángeles usted nunca los ve cantando, porque esa posición quedó vacante. Y el Señor se levantó a su iglesia para que cante, pero tiene que ser cánticos como los que se cantaban allá. Por eso es que la alabanza davídica es tan poderosa, porque es una alabanza de guerra. Y es la que al Señor le gusta. No los cánticos acá que se cantan de personas que están por ahí afligidas, melancólicas, entristecidas, agobiadas. No, es un tipo de alabanza celestial y a esa es la que el enemigo le tiene pánico. Porque es una alabanza combativa, una alabanza de guerra, una alabanza que lo desplaza. Entonces, ellos perdieron el poder cantar. Y ahora a ti y a mí nos toca aprender a cantar conforme al modelo celestial para ocupar esa posición. Los músicos tienen que tocar con unción celestial. Y cuando la iglesia aparece allá en los aires y aparece en el cielo con el Señor, nuevamente se regresan los cánticos al cielo. Mientras tanto, como ese cántico se perdió en el cielo, Dios lo tiene que buscar en la tierra. Por eso dice que el Padre anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque no los encuentra ya en cuanto al cántico se refiere. Por eso es que tú encuentras a Dios diciendo, yo quiero oír cánticos, y de repente le dicen allá abajo, en una cárcel está un Pablo y un Silas cantando, a ver, déjenme escucharlo. Y cuando los escuchó, comenzó a mover los pies de alegría, y la cárcel donde estaban tembló. De manera que debemos utilizar el cántico como un arma de guerra. Pero ese es otro estudio. Nada más me metí por ahí, hice un comercial. Sigue cantando, pero cánticos de arriba. Cánticos espirituales, cánticos nuevos, cánticos en lenguas, cánticos de guerra espiritual. No cantos de melancolía, porque no le estamos cantando al caballo, al perro, ni a la mujer que te abandonó. Estamos exaltando al Dios de la gloria. Y a medida que sube el cántico, desciende la gloria, desciende el poder de Dios. Y los enemigos del pueblo de Dios tienen que huir, porque la guerra no es nuestra, la guerra es del Señor. Entonces Dios ha levantado y ha formulado que su iglesia sea un ejército. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Es la iglesia que marcha como ejércitos en orden. Por eso es que los apóstoles son generales de reino, porque son puestos como parte de un equipamiento militar para un ejército que marcha en orden. Entonces tiene que haber entrenamiento. Oiga, ¿qué ejército sale a la batalla sin entrenamiento? ¿Ah? ¿Qué ejército sale a la guerra sin entender qué y cómo manejar las armas que tiene? Inmediatamente lo estás condenando a la derrota. Entonces, amados, hay huestes. El enemigo maneja huestes infernales de maldad y maneja hombres. Es algo que se fusiona, hombres y huestes de maldad. Bueno, Dios tiene su eclesia y tiene ángeles. Tenemos que identificar el territorio enemigo, tenemos que identificar
las estrategias, tenemos que identificar cómo funcionan los demonios, cómo funciona a través del mundo y a través de la carne. Tenemos que entender cuál es el plan de Dios para la batalla. Ahora, el secreto de un ejército es que esté bien entrenado y bien movilizado. Repito, bien entrenado y bien movilizado. Porque un ejército, cuando está en pleno combate acuartelado, no sirve para nada. Pero Dios nos sacó de los cuarteles y nos desplazó por todas partes. Lo que se cerró fue el cuartel, pero no se ha cerrado el ejército. Entonces tiene que ser un ejército, repito, movilizado, que porque fue bien entrenado, con confianza, el Señor puede hacer uso de él. Entonces yo los pongo en alerta máxima. No en miedo máximo, ni en susto máximo, sino en alerta máxima. ¿Por qué razón? Porque si usted examina y dice, este es el armamento con el cual yo cuento, estoy bien entrenado, y luego nuestras órdenes vienen desde arriba, porque Jesucristo mismo lo dijo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces yo tendría gente aquí que vendría a pelear aquí por mí. ¿Sí ven ustedes? Entonces nosotros tenemos que operar no conforme a metodología humana, sino celestial. Por eso estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Para que no peleemos desde abajo, sino desde arriba. Nuestra pelea no es rastrera, es por arriba. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si el enemigo se nos ha venido a querernos invadir, hay que hacerle un frente, pararlo y luego salir nosotros e invadir su territorio. Que sufra pérdidas. Que sufra pérdidas. Y para eso necesitamos ponernos en acción, tomar nuestras armas y todos esos flancos que han estado inactivos hay que activarlos. Y el Señor me mostraba que una de las cosas más extraordinarias que Él va a hacer en este tiempo es levantar a jóvenes. Jóvenes que están conectados con generales de reino y que a través de esos jóvenes Dios va a hacer cosas importantísimas. Porque óyeme bien, esos jóvenes que Dios está levantando en este tiempo no permiten ser domados, pero sí permitirán ser entrenados. Porque la estirpe y la naturaleza misma de lo que ellos son, que son esos 7,000 que no le doblan las rodillas a Baal, que no le doblan las rodillas a la estatua de Nabucodonosor, usted no puede agarrar una generación de jóvenes de eso a tratar de domarlos. Son fieras. Lo único que se puede hacer es entrenarlos. Y cuando se les entrena con la instrucción de la palabra, ellos a la palabra sí se sujetan, porque son gente del Espíritu. Los sistemas organizacionales quieren domar la gente, pero el sistema de reino no es para domar, es para entrenar. Entonces, ¿qué tienes que hacer, por ejemplo, cuando el enemigo viene y te asalta la mente? ¿Cómo? ¿Cómo libras tus batallas en la mente? ¿Qué tal cuando se viene contra tu cuerpo? ¿Cómo se vence eso? ¿Cómo puedes identificar lo que la Biblia llama
las maquinaciones del diablo. Una cantidad de términos que aparecen en la Escritura que necesitamos estudiarlos con mucha calma. Esto tiene que ser entonces a través de un entrenamiento avanzado de guerra espiritual. Tiene que ser así. Tiene que haber acciones militares muy potentes y muy poderosas, porque ante misiones difíciles se necesita un pueblo debidamente equipado, que sepan contra quién es nuestra lucha. Por ejemplo, ¿qué se hace cuando hay transferencias de espíritus? ¿Qué se hace, por ejemplo, cuando hay prisioneros? ¿Cómo se liberan los prisioneros espirituales? ¿Cómo se puede poner en retirada los poderes demoníacos? ¿Cómo se libran las batallas? ¿Cómo se puede librar este conflicto final antes de que Cristo venga por su iglesia? Entonces la pregunta es ponernos objetivos. Y les voy a mencionar algunos. Primer objetivo, identificar los dos reinos espirituales que existen. Explicar qué se entiende por guerra espiritual. Reconocer las causas de este gran conflicto espiritual. Identificar cuáles son las fuerzas espirituales del bien e identificar cuáles son las fuerzas espirituales del mal. Reconocer cuáles son las estrategias de Satanás. Cómo usar efectivamente las contraestrategias espirituales. Cómo aplicar los paralelos naturales de la guerra en el mundo del espíritu. Cómo usar tanto las armas espirituales ofensivas como defensivas. Cómo detectar cuando es una posesión demoníaca o cuando es una crisis mental o existencial. Cómo entender cómo se obtiene la liberación de demonios. Cómo ganar la guerra incluso después de haber perdido una batalla. Podemos describir el conflicto final que terminará la guerra invisible. Podemos identificar los principios espirituales de la guerra en las batallas decisivas que aparecen en la Biblia, o leemos la Biblia sencillamente como una historia más, o es un libro que es guerra de principio a fin. Y yo voy a decirles algo como un adelanto en el nombre de Jesús. En este asunto de la guerra espiritual, las mujeres tienen mucho que ver, porque desde el principio en el libro de Génesis, cuando se hace la declaración de guerra, la Biblia claramente profetiza y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente suya y la simiente de ella. En otras palabras, las mujeres juegan un papel importantísimo y es lo que más hemos relegado en nuestra guerra espiritual. Sin embargo, el enemigo sí las usa como brujas y como hechiceras, como santeras y como adivinas. Y la iglesia de Jesucristo ha relegado a las mujeres y las ha ignorado cuando la lucha es entre la serpiente y la mujer, no entre la serpiente y el hombre. La mujer puede obtener victorias a través de una simiente masculina, como María venció al enemigo a través del hijo que tuvo. Y ahí algunos, que con eso que acabo de decir, algunos ya entraron en problemas. Por eso necesitamos profetisas. Por eso necesitamos mujeres con ministerio. Mujeres que den a luz, como dice Pablo, y se salvarán engendrando hijos. ¿Cómo puede engendrar una mujer un hijo? A no ser que sea por el evangelio.
Los hombres son los que engendran, pero Pablo dijo, y se salvará engendrando hijos. Explíqueme esa. De manera que ese hombre que tiene una mujer intercesora está, pero mega beneficiado. Ese hombre que tiene una mujer que es profeta en la casa está bendecido. O ese hijo que tiene una madre que sabe doblar rodillas está mega bendecido. Entonces, estoy nada más aquí con ustedes, provocándolos y convocándolos a que libremos esta guerra invisible y habiendo acabado todo, estemos firmes. Entonces, necesitamos ayudar y asistir a los pastores que están librando esta batalla y no dejarlos solos y no dejarlos abandonados a la deriva. No podemos permitir que nuestros hermanos en Cristo queden tirados en el campo de batalla porque sencillamente estamos ignorando que las fuerzas del mal están operando. Por esa razón, en el Antiguo Testamento se tocaba trompeta para convocar al pueblo, para anunciarles, viene el enemigo, está frente a nosotros. Y yo hoy vengo a tocar trompeta y decirles que estamos ya en esos tiempos finales, en esos tiempos peligrosos. Estoy anunciándole al pueblo de Dios y haciendo un llamado urgente. Y el Señor me indicó que el mes de septiembre será un mes bastante combativo y que todo este mes de agosto tenemos que comenzar a prepararnos. Y vamos a iniciar, si Dios lo permite, el mes de septiembre con 3 días de ayuno, el ayuno de Esther. Pero desde ahora, redóblale a la oración, redóblale a la busca del Señor. Únete con otros para que puedas hacer oraciones de intercesión. Mire lo que dice la Biblia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y déjame decirte una cosa. Cuando el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha y usa la palabra lucha, está hablando del sistema de lucha que implantaron los griegos. Y en ese lugar de lucha, que era lo que llamaban ellos un palacio, pero era un palacio de lucha, donde tenían personas que se enfrentaban en 3 diferentes artes de lucha, no había reglas. Ahí era, te preparaste y te equipaste bien en entrenamiento, en ejercicio, en el armamento que vas a escoger, porque cuando salgas allá al campo, a la arena, no hay reglas. Y el enemigo pelea sin reglas. Por favor, entienda eso. Cuando dice que no tenemos lucha, estamos luchando contra principados, contra potestades, contra gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que no vienen con reglas. Vienen a lo salvaje, a lo bruto. Y nosotros como iglesia queremos establecer una metodología. No. En entrenamiento, en preparación, sí. Pero cuando te lances allá, hermano, es cuerpo a cuerpo. Y usa todo lo que traes. No podemos llegar allá con miramientos, porque el enemigo no respeta nada de eso.
O tienes autoridad y poder o no lo tienes. O sabes manejar tu armamento o no lo sabes. Yo espero que me esté explicando. ¿Acaso Él viene y nos manda primero una carta? ¿Acaso Él está bajo las leyes que se utilizan para la guerra? No, hermano, es brutal. Hace poco que hubo un conflicto entre la India y en la China en frontera, y dijeron los soldados de la India que se quedaron sorprendidos con la manera como atacan los chinos sin regla alguna. No están bajo las leyes de Geneva, de Génova, ni nada de esos acuerdos internacionales. Ellos vienen a lo bruto. Claro, son socialistas, comunistas. Y no respetan nada. Y nosotros como iglesia cree que vamos a ir a pelear allá con reglamentos, con constitución y con todo eso. No, hermano. Aquí sí. En el cuartel, cómo se manejan, qué tipo de armamento, cómo se activa, cuáles son las disciplinas. Pero apenas estés allá, acomodé. Con agresividad, con valentía. Yo espero que usted reciba esta palabra con gozo, porque a medida que usted comienza a entender lo que está a su favor, menos temor tiene y más gallardía y valentía te sale. Entonces, hay dos reinos. Están los reinos naturales y están los reinos espirituales. Y para entender esta guerra invisible, primero tenemos que entender el mundo natural y espiritual. Porque el hombre existe en dos mundos, en el mundo natural y en el mundo espiritual. Por ejemplo, el COVID es algo natural que el enemigo está utilizando en lo espiritual. Entonces tenemos prevenciones naturales, pero necesitamos también en lo espiritual. El mundo natural es el que puede ser visto, sentido, tocado, escuchado, tanteado. Es un mundo tangible y visible. Es, por ejemplo, tu país, tu nación, tu ciudad, tu barrio, tu villa, tu vecindario. Ese es tu mundo natural. Eres un residente de un mundo natural localizado en un continente que es visible, que lo puedes ver en un mapa. Y hay gente allí, y hay ambientes, y hay culturas, y te puedes comunicar, y unos comen una cosa y otros comen otra, y hay 10 diferentes paisajes, sonidos, hay olores alrededor de ti que son propios del lugar donde tú vives. Porque es un mundo natural. Pero hay otro mundo en el cual tú vives. Y es un mundo espiritual. Y no puedes verlo con los ojos físicos. Pero es tan real como el mundo natural en el que tú vives. Por eso hay que hacer división entre lo natural y lo espiritual. ¿Cómo voy a poner a perder tiempo a luchar con carne y sangre cuando detrás hay un mundo espiritual que es con quien yo realmente tengo mi lucha? ¿Para qué voy a perder tiempo peleando con mi esposa? Con mis hijos. Por eso la Biblia dice que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Todos los hombres tienen un cuerpo natural que vive en un mundo natural. Pero también es cierto que el hombre es un ser espiritual con un alma eterna y un espíritu. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. En el área espiritual está tu alma y tu espíritu. Y eso es lo que el enemigo viene y ataca. Y si perdemos la batalla en el área espiritual y en el área del alma, se nos mete en el cuerpo. Porque muchos tienen el asunto invertido, como no entienden de guerra espiritual.
Tienen el orden invertido. Primero el cuerpo, en medio el alma y atrás el espíritu. No, mi Biblia cuando habla del ser, el apóstol Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu primero, alma y cuerpo en la cola. No al revés. Por eso algunos están perdiendo esta batalla, porque ponen primero su cuerpo frente a este ataque. Necesitas poner primero tu espíritu lleno del espíritu. Luego, ¿cuáles son los armamentos para tu alma? Porque ahí es donde se invierten las cosas. ¿Y cómo protejo mi cuerpo? Para eso se necesita discernimiento espiritual. Yo ya no sé ni cuánto tiempo los tengo aquí, por Dios. Aleluya. No me fijé en la hora, amados, me disculpan. Necesitamos discernimiento espiritual. Porque la guerra espiritual es justo eso, espiritual. Y debe ser entendida con una mente espiritual. En nuestro estado natural de pecado no se puede entender eso. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, si lo del Espíritu se tiene que discernir espiritualmente, ¿cuánto más lo del otro espíritu? Entonces, se necesita tener discernimiento espiritual para entender las cosas espirituales. En Segunda de Reyes, capítulo 6, se registra la historia de una batalla natural en la cual las tropas de la nación Siria estaban rodeando al pequeño pueblo de Dotán. Y llamaron al profeta Eliseo a donde se estaba quedando. Y cuando el siervo de Eliseo, Giesi, vio el gran ejército del enemigo, sintió temor. Pero Eliseo oró para que Dios abriera, ¿qué cosa? El discernimiento espiritual de su siervo. Oh, Jehová, abre los ojos de mi siervo para que vea. Y cuando los ojos de aquel siervo se abrieron, vio fuerzas superiores, pudo ver en lo espiritual. Primero se atemorizó porque vio los ejércitos sirios, los vio en lo natural, y cuando usted ve en lo natural, te atemorizas, te acobardas, te achicopalas. Pero necesitamos por eso la voz profética, que es la que empodera para abrir los ojos espirituales. Y yo hoy también vengo a decir, oh Señor, abre los ojos de tu iglesia para que vean que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la batalla esta de Dotán nos muestra las condiciones espirituales de la iglesia de Jesucristo. Y hay algunos que, como Eliseo, claramente pueden ver lo que está dentro del reino del Espíritu. Pero hay otros que son como Giesi, que no tienen ojos y por eso pierden el aliento. Por eso viven temerosos, derrotados antes de tiempo. Tristemente hay mucho pueblo de Dios bajo estas condiciones que están dormidos. Pero yo he venido para decirte, despiértate tú que duerme y te alumbrará Cristo. Levántate, abre tus ojos para que entiendas lo que está detrás en el mundo espiritual. Todos vivimos dentro de gobiernos naturales.
aquí y allá, que hay un presidente, que hay un primer ministro, que hay un gobernador. Pero ¿qué hay detrás de esos seres humanos? Satanás, cuando tentó a Jesús, lo llevó, dice la Biblia, y lo puso en un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús nunca le dijo: mentiroso, eso no es tuyo. No se lo negó. Lo que le negó fue la parte de la adoración. Pero que él dijera que no era el Dios de este siglo y que controla los reinos y las naciones, Jesús nunca se lo negó. Lo que sí le anticipó es: legalmente te lo voy a quitar. Ahorita tú lo tienes porque el hombre te lo dio. El primer Adán te lo dio. Lo que no sabes es que este postrer Adán ha venido a quitártelo, pero por la vía legal, no por la vía de la adoración falsa. Por eso es que Primera de Juan 5:19 tristemente nos dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso nuestro mundo está tan enfermo. Y por eso nuestro mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque está gimiendo. Ahora, ante la pregunta que hizo mi nieta, ¿por qué si Jesús lo venció en la cruz del Calvario todavía Satanás sigue haciendo tantos males? ¿Sabe por qué? Porque en la cruz Jesús lo sentenció y ahora es un prófugo de la ley. Pero en el libro de Revelación hay un ángel con una cadena. Lo va a atar y lo va a lanzar al abismo por 1000 años. Va a ser aprendido después de la gran tribulación. Mientras tanto es un prófugo de la ley. Ahora lo que usted tiene que entender es: si fue sentenciado y declarado vencido en la cruz del Calvario y es un prófugo que hace ataques guerrilleros, dime dónde es que está la autoridad, sino los que somos representantes del Calvario. Porque la iglesia no es la prófuga, la iglesia no es la que está huyendo, la iglesia es la que la puede resistir y mostrarle el certificado de derrota, y tiene que seguir huyendo, tiene que seguir escondiéndose, y solo aprovecha y ataca por áreas vulnerables. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Espero que estén recibiendo algo. Entonces, en el mundo espiritual hay dos reinos. Está el reino de Satanás, que consiste del mismo Satanás, que un día de esto vamos a estudiar todos los nombres, lo que significan, para que usted lo pueda detectar. Tiene seres espirituales llamados demonios, que la Biblia los tipifica como moscas, y eso es muy interesante. Lo llama Belcebú, el príncipe de las moscas. ¿Qué es lo que atrae las moscas? El Señor me indicaba la importancia en este tiempo precisamente de lo que es dos cosas que debe entender la iglesia de Jesucristo, y es la importancia de estar muertos en Cristo y viviendo una vida de santidad. Porque cuando usted está muerto en Cristo y vive una vida de santidad, eso inmediatamente te posiciona para tener victorias. Pero ese es otro tema para otra ocasión. Entonces, las fuerzas espirituales del mal son las que están detrás de la fachada de todo lo que usted ve. Usted ve ciertos grupos, ciertas asociaciones, ciertos movimientos, ciertas leyes que se quieren implantar. Detrás de todo eso está el reino del mal.
el reino de Satanás. Luego está el reino de Dios. Tiene su rey, y ese rey se llama Jesucristo. Tiene sus ángeles que están en diferentes categorías. Y está también hombres y mujeres que viven en obediencia a la palabra de Dios y son fuerzas espirituales del bien. Entonces Dios no está sin representación aquí en la tierra. ¿Por qué no me hacen un favor? Mire, tengo ahorita 98 conectados. Si todos replican, podemos bendecir a más personas. Es una manera, les he dicho en diferentes ocasiones, de evangelizar. Ahora, el reino de Dios no es una iglesia denominacional. Las denominaciones son organizaciones de hechura humana. Son grupos de hombres con propósitos prácticos de administración, de organizarse, y hay unas regulares, buenas y otras no muy buenas. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo son aquellos convertidos que forman parte del reino de Dios. En este tiempo presente en el mundo natural, el reino de Dios existe individualmente dentro de cada hombre, dentro de cada mujer, niño, niña, joven, señorita, que ha declarado que Jesús es el Rey en su vida. Que existen comunitariamente como la iglesia que los representa, y donde quiera que esas personas van, el reino de Dios se va expandiendo a través de ellos. Ahora mismo se movilizan de una manera espiritual, pero pronto habrá una manifestación física, porque físicamente nuestro Rey estará reinando aquí en esta tierra. Mientras tanto, todo es una movilización espiritual, y sí se ven avances y logros en lo visible. Ahora bien, déjenme ir terminando con esto, aunque quisiera darles tanto más. La guerra espiritual invisible es una batalla que envuelve tanto a hombres como a mujeres. No me dejen las mujeres por fuera. ¿Por qué? Porque aunque esta lucha no es contra carne y sangre, sí envuelve a hombres de carne y sangre, pero empoderados con algo mayor que llevan por dentro. Repito eso, no es contra carne y sangre, pero sí utiliza Dios a hombres y a mujeres de carne y sangre, que no se valen de su humanidad, sino que se valen de que han sido hechos partícipes de la naturaleza divina, por lo que llevan por dentro. Y solamente con esta gente que lo entiende de esa manera, podremos nosotros tener grandes victorias. ¿Por qué razón? Porque aquellos seres con los que estamos luchando no tienen carne ni huesos, pero que ellos se mueven en una forma multidimensional. Es decir, que operan en diferentes dimensiones. Es una batalla entre el creyente y el mundo. Es una batalla entre la carne y el espíritu. Es una batalla sobrenatural entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos. Y tenemos que aprender a hacer la diferencia. La primera está en Juan 15, del 18 al 27. La segunda en Gálatas 5, del 16 al 26. Y la tercera en Efesios 6, del 10 al 27. Todo hijo de Dios, se dé cuenta o no, está envuelto en esta batalla.
Y usted solamente podrá decir, ahora soy más que vencedor, entre más revelación usted tenga de esto. Porque hay gente que no puede decir, ahora soy más que vencedor, sino ahora soy más que perdedor, porque desconocen lo que estoy hablando. Nadie está exento de esta batalla, nadie. Si usted forma parte de la iglesia de Jesucristo, usted no está exento. Usted está bien metido en esto. Mire lo que dice la Escritura. El ladrón no viene a la tierra sino para hurtar, para matar y destruir. Tres cosas que hace el enemigo. Hurta, mata y destruye. ¿No se le hace eso guerra? Sin reglas. ¿Ah? Solo un ejército malvado, cuando toma posesión del enemigo, lo hurta, lo mata y lo destruye. Y ese es el sistema de guerra satánico. Por eso no le podemos dar lugar, no le podemos dar avanzada. Por eso Dios está reabriendo pozos antiguos. Dios está mandando cataratas del cielo y soltando mantos sobre su iglesia para poder hacerle frente a un enemigo tan vengativo y tan sangriento como lo es Satanás. Mire que no tiene reglas. Un ejército que está bajo un sistema internacional de guerra toma prisioneros, alimenta a los prisioneros, sana a los que están heridos. Pero este miserable no toma rehenes, roba, mata y destruye. Se viene con todas. Entonces esta guerra invisible, dice la Biblia, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, o sea, Satanás. Luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten ustedes la descripción que se da ahí. Se le llama dragón en el libro de Revelación y serpiente antigua. Entonces míralo cómo se ha venido degenerando. Comenzó como serpiente y ahora es un dragón. Comenzó como un diablo y ahora es Satanás. Entonces, por eso necesitamos estudiar todos esos nombres para que usted pueda dar razón de esto. Ahora, ¿cuál es la razón que la serpiente se convierte en dragón? Aquí está. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, allá en lo antiguo era una serpiente porque había un solo pecador. Ahora es un dragón porque hay muchos pecadores. Porque el alimento de la serpiente era el polvo y el hombre ha sido hecho del polvo. Entonces, como allá solo esa serpiente comía de un pecador, a medida que se fue multiplicando la raza humana, más polvo le han dado de comer. Y ya en Apocalipsis es un dragón. Pero no se me desanime. Aquí está una declaración. Y es esta: pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer,
lo que ella produce, y entre tu simiente, o sea, las fuerzas del mal, y la simiente suya, o sea, las fuerzas del bien, representadas en Jesucristo. Y aquí está la contra. Y la contra es esta. Si el enemigo se ha convertido en un dragón que avienta fuego de destrucción, de maldad, hay un remedio para todos los guerreros, para toda la iglesia, y se las voy a dar ahora y ustedes la conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, a la simiente de la mujer, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso él viene, el enemigo, a matar, a robar y a destruir, pero este ha venido para que en él tengamos vida y vida en abundancia. Bendito sea Dios. Entonces viene como un regalo Jesús, y ahí viene la declaración de guerra, y la da el mismo Juan cuando dice: por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí vamos viendo la estirpe de nuestro general. Vino para librar al hombre de lo que engorda a la serpiente antigua. El poder que maneja es el engaño. Y viene Jesús para amar a ese mundo y remover el pecado, o sea, quitarle alimento y deshacer sus obras. ¿Cuáles son sus obras? Robar, matar y destruir. ¿Estás recibiendo la palabra? Entonces, si Satanás está derrotado, ¿por qué la guerra continúa? Porque todavía hay fuerzas rebeldes que no se han rendido, que todavía insisten en ocupar territorio, que todavía quieren hacer frente y hacer guerra bajo poderes malignos, quieren seguir manteniendo a los hombres cautivos en el pecado, mediante métodos engañosos, incitando a los hombres y a las mujeres a la lujuria de la vida pecaminosa, porque él necesita alimento. Porque él es el tentador, porque le gusta que el hombre peque para él poder comer. Y ahora que es un dragón necesita más comida. Por eso no quiere que las almas sean salvas, porque cada persona que se salva es menos alimento para él. Bendito sea Dios. Entre más santos haya, menos comida tiene el maligno. Así como el Señor se alimenta de nuestra alabanza, el enemigo se alimenta del pecado del hombre. Pero Jesucristo amó al mundo para quitar el pecado, quitarle la comida. Y con todo este operativo de guerra que vamos a hacer, cuando venga el arcángel a enfrentarlo, va a estar ya debilitado. Por eso lo encuentras en Revelación perdiendo la batalla. ¿Por qué? Porque se levantó una iglesia que sabe hacer guerra espiritual para que cuando se enfrente con el arcángel Miguel ya tenga hambre. Mira lo que siempre está buscando, léalo en el capítulo 12, queriendo devorar. Entonces, yo me estoy gozando aquí con la palabra. Entonces, esto de la guerra espiritual no es un mero análisis que estamos haciendo o un sistema donde yo estoy aquí entreteniéndolos a ustedes. No, esto se necesita acción por la visión, acción por lo que Dios nos está revelando. O nos vamos a tomar o no
como el día de ayer que estuve allá en ese grupo, hermano, gente siendo bautizada instantáneamente, gente siendo sanada, gente siendo liberada, gente recibiendo el Espíritu Santo a derecha y a izquierda. ¿Por qué? Porque una parejita de jóvenes se pararon y se plantaron para ejercer un operativo de invasión. Por eso la Biblia dice que estas cosas las tenemos que entender y dice Pablo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Dónde toma el ventaja? Donde hay ignorancia, donde no se habla de guerra espiritual. Ya no quiero que siga sacando más ventaja a él. Entre más luz haya en esto, entre más revelación haya, entre más usted sepa cómo utilizar sus armas espirituales, menos posibilidades tiene él y mayor será la victoria del pueblo de Dios en estos tiempos postreros. Ahora la pregunta es, ¿a qué reino pertenecemos? Y con esto voy cerrando. ¿A qué reino pertenecemos? Jesucristo habló de que la gente pertenece a uno de dos reinos. La buena semilla en el campo son los hijos del reino de Dios. Y yo se lo dije en una ocasión, siempre nos han dicho que la buena semilla en el reino es la palabra. Pero Jesucristo dijo que la buena semilla son los hijos del reino, los que tienen la palabra revelada y manifestada. Esos son la semilla que este mundo necesita. Dice Jesús, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Siempre estamos buscando que la cizaña dentro de la iglesia. Y el Señor ahora dice, enfóquense para afuera. La cizaña son los hijos del malo y la semilla son los hijos del reino. Entonces la pregunta es, ¿cuántos hijos del reino me están oyendo? Ya usted no es nacido de una simiente de pecado. Ya usted no puede decir ahora, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No. Todos los que son hijos de Dios somos nacidos de Dios y la simiente de Dios traemos en nosotros. Ya no somos ese pueblo de los destituidos de la gloria de Dios. No, no somos los destituidos de la gloria de Dios. Somos los representantes de la gloria de Dios aquí en el mundo. Que no nos diga diferente el enemigo. Bueno, tengo tanto que... Yo quiero pedirles el favor. Es tiempo que usted se declare como ejército del Dios vivo. Es tiempo que usted pueda decir con razón, he pasado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Con razón, el Señor me habla de un cambio de mente, de una arrepentimiento, una decisión de decir, ya abandono ese reino antiguo y soy parte de este nuevo reino. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido llamar a los gentiles también para arrepentimiento. Y esto es algo por lo cual debemos darle gloria a Dios. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, entonces callaron y glorificaron a Dios. También nosotros somos parte de este ejército.
Y yo quiero que hagamos una oración y le demos gracias a Dios. Y luego vamos a seguir estudiando acerca de todo lo que es este ejército. ¿Cómo se entra a este ejército? ¿Qué armas tenemos? ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo derribar fortalezas? ¿Cómo echar fuera demonios? ¿Cómo limpiar nuestra casa? ¿Cómo limpiar nuestro vecindario, nuestra ciudad a través de las armas que Dios nos ha dado? Quisiera poder entrar en todo eso ahora. ¿Cuáles son nuestras tácticas? ¿Cuáles son nuestras maniobras? ¿Qué es lo que nos habilita y nos empodera para ser un ejército virtualmente indestructible? Nada más que no quiero abusar del tiempo de ustedes. Quería nada más animarlos a abrir sus ojos en cuanto a todo esto en el nombre de Jesús. Y me gozo por haberles compartido esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este pueblo al cual tú has llamado, al cual tú has escogido. Un pueblo que tú estás levantando para cosas extraordinarias, que han alcanzado la bondad tuya, que han alcanzado este gran conocimiento. Yo declaro oficialmente que tú eres nuestro comandante en jefe, el Señor de los ejércitos. Oye, Eclesia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese Dios único va al frente nuestro. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias por estar aquí conmigo. Les amo, los bendigo en el nombre de Jesús. Y adelante, yo declaro protección sobre cada siervo y sierva de Dios. Un blindaje espiritual sobre tu vida, sobre tu mente y sobre tu espíritu, los cuales son de Dios. Y vamos en avanzada en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los jóvenes que me están escuchando, no importa en qué país estés. Dios, el comandante en jefe, te tiene en la mira y se quiere valer de ti. Y todo eso que has estado sintiendo, esa energía que va más allá de tu explicación, es el poder de Dios que te está habilitando para este tiempo. El día de mañana, si Dios me lo permite, a las 2 de la tarde, California, 4 de la tarde, Colombia, estaré hablando acerca de las águilas de Dios, un mensaje dedicado a los jóvenes. Estén atentos, porque algo muy interesante tiene el Señor. Bueno, bendiciones.